La tierra es de quien la trabaja. Y, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. También se le atribuye el lema, Tierra y Libertad, que resumía sus ideales revolucionarios. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y la lucha de Emiliano Zapata Salazar, un hombre que nació en un pueblo pequeño y terminó convertido en símbolo universal de justicia agraria. Te contaré cómo pasó de arriero a capitán de campesinos, qué fue el famoso Plan de Ayala, cuál fue el reto que nunca pudo superar y por qué su legado todavía retumba hoy en México y más allá. Quédate porque al final entenderás por qué Zapata no solo peleó con armas, sino con ideales que siguen vivos. Primeros años y raíces. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, en el estado de Morelos, México, dentro de una familia de campesinos mestizos que trabajaban la tierra y criaban ganado. Su padre también entrenaba y vendía caballos. Desde joven vivió la realidad de los latifundios, haciendas que absorbían la tierra de los pueblos, desplazaban a comunidades y convertían en peones a muchos campesinos. Cuando tenía 17 años, perdió a su padre y su madre casi al mismo tiempo, lo que lo obligó a hacerse cargo de la familia. Aparte de la labranza, Zapata se destacó como jinete, trabajador con mulas, y tenía cierta capacidad económica para una persona de su condición. Compraba un equipo de mulas para transportar maíz o ladrillos. Pero lo que realmente lo marcó fue la injusticia que veía en su comunidad. Tierras que les habían pertenecido ancestralmente eran usurpadas, comunidades ignoradas por el poder, gente sin voz. En 1897 fue arrestado por participar en una protesta campesina contra una hacienda que había usurpado tierras. Ese panorama le permitió entender que su lucha no era solo personal, sino colectiva, que su pueblo necesitaba recuperar la tierra, no meramente trabajarla. El estallido de la lucha, revolución y tierras. En 1910 estalló la Revolución Mexicana contra el régimen de Porfirio Díaz, y aunque Zapata no fue el primero en levantar armas, su fuerza campesina empezó a articularse. Zapata apoyó inicialmente al movimiento encabezado por Francisco I. Madero, que prometía democracia y algunos cambios sociales. Sin embargo, cuando Madero llegó al poder no cumplió con las expectativas campesinas, especialmente en reforma agraria. En 1911, tras la renuncia de Díaz, Zapata entró a la ciudad de Cuernavaca con sus hombres y exigió restitución de tierras. Pero pronto vio que el nuevo gobierno no cumpliría con lo que su gente esperaba, y entonces tomó una decisión fundamental, formuló con ayuda de otros el Plan de Ayala. El Plan de Ayala. Este documento, proclamado el 25 de noviembre de 1911, o cercano, según fuentes del estado de Morelos, desconocía al gobierno de Madero por incumplir los compromisos revolucionarios y exigía reparto de tierras, que se restituyeran los terrenos a los pueblos, que los hacendados que se negaran tendrían expropiación sin compensación, y que se entregara al pueblo una tercera parte de la hacienda ocupada. Zapata adoptó el lema, Tierra y Libertad, una frase que ya estaba vinculada a movimientos agrarios y anarquistas, para simbolizar esta lucha. Este plan marcó una línea clara. La revolución no solo era por cambiar presidente, sino cambiar la estructura agraria, redistribuir la tierra y devolver la dignidad al campesino. ¿Cómo luchó y qué construyó? Zapata organizó el Ejército Libertador del Sur, el Sur, principalmente en Morelos, con campesinos armados que combinaban la vida de labranza con la de guerrilla, araban la tierra de día, tomaban las armas cuando era necesario. Su estilo de lucha era de guerrilla, evadir al ejército federal, usar el conocimiento del terreno, movilizarse rápido, y aprovechar el apoyo local. En el ámbito social, en las zonas que controlaba, intentó hacer cumplir los ideales agrarios. Creó comisiones agrarias para repartir tierra, fundó un banco rural de créditos agrícolas, organizó cooperativas en el ingenio azucarero de Morelos. Todo esto era mucho más que batallas. Era construir una nueva forma de vida para el campesino, implicando economía, comunidad, justicia. Pero, claro, también enfrentaba contratiempos. Sufría derrotas militares, divisiones internas, falta de reconocimiento oficial, y el hostigamiento permanente del gobierno federal que no estaba dispuesto a ceder el control de tierras. Aquí aparece el gran problema o desafío que enfrentó Zapata, el poder que no quería cambiar. Aunque la revolución había derrocado a Díaz, los que llegaron al poder, Madero, después Venustiano Carranza, etc., no estaban dispuestos a aplicar plenamente la reforma agraria, o lo hacían de forma muy limitada. Zapata se había comprometido con los pueblos, recuperar la tierra, terminar con el latifundio, devolver la voz al campesino. Pero el nuevo régimen consideraba más importante el orden, la propiedad privada de los hacendados, y la alianza con las élites que exceptuar.
Entonces Zapata se encuentra en un callejón. Puede aceptar un pacto insatisfactorio o continuar luchando solo, y ¿qué hace? Decide seguir solo, y esa soledad le costaría caro. Asimismo, el desafío de un movimiento campesino armado es que requiere recursos, cohesión, logística, mando y enemigos fuertes. Por un lado, Zapata tenía la legitimidad popular. Por otro, los recursos estatales, los ejércitos regulares, los apoyos internacionales, como de Estados Unidos, eran superiores. Así que su lucha era dura, desigual, pero moralmente potente. Sigamos con los momentos clave de su desarrollo como líder. Alianza y tensiones con otros revolucionarios. Después de que Zapata se declaró en contra del gobierno de Madero, y luego contra el de Huerta, Victoriano Huerta, que derrocó a Madero, Zapata y sus fuerzas del sur se convirtieron en una pieza importante del rompecabezas revolucionario. En octubre de 1914, en la Convención de Aguascalientes, Zapata participó junto con Pancho Villa y otros líderes. Ese fue un momento de esperanza, los revolucionarios parecían unidos. Pero pronto surgieron rupturas porque los intereses no eran los mismos. Los del norte tenían otros objetivos, los del sur, Zapata, peleaban por la tierra, los del gobierno por el control del poder estatal. Al romperse la alianza, Zapata quedó aislado. Su fuerza social era enorme en Morelos, pero político, militarmente estaba solo frente al gobierno central y sus ejércitos. En 1915-1916, las tropas del gobierno de Carranza avanzaron sobre Morelos, ocupando muchas plazas. El Ejército Libertador del Sur resistía, pero su capacidad decrecía. Vida y valores del campesino. Mientras tanto, en su zona de control Zapata implementaba valores simples pero poderosos: la tierra, comunidad, la libertad, la dignidad. Su frase, "Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres", aparece registrada en fuentes oficiales. Para la gente del sur, Zapata era más que un caudillo militar. Era el jefe del sur, era el defensor del agro, del peón, del que no tiene voz. Eso explica por qué incluso hoy es referencia cultural. Murales, canciones, movimientos sociales lo evocan. Pero volveremos al legado al final. Ahora llegamos al clímax de su historia, el momento decisivo, su muerte. El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue emboscado en Chinameca, Morelos, por fuerzas carrancistas, engañado por el coronel Jesús Guajardo, bajo pretexto de una reunión. Ese acto marcó el final de su vida física, pero no de su influencia. El Ejército Libertador del Sur resistió un tiempo más, pero sin su liderazgo fuerte, empezó a dispersarse. Este momento es clave porque muestra la paradoja del idealista, derrotado militarmente, pero victorioso moralmente. Aquí está el punto de quiebre. Un hombre nacido entre peones, que entendía que la tierra es de quien la trabaja, representa uno de los giros más radicales de la Revolución Mexicana. Cuando Zapata se plantó ante el poder y dijo, "No más, mi gente quiere su tierra", cambió la lógica de la lucha. Ya no era solo derrocar a un dictador, era cambiar la estructura misma. Ese, "ya no más", fue su clímax moral. Y cuando cayó en la emboscada de 1919, su muerte se convirtió en símbolo, ya no solo la violencia del poder estatal, sino la fragilidad de los ideales cuando no tienen soporte institucional. Pero aún así, el ideal sigue vivo, la frase, "tierra y libertad", sigue resonando. Ese es el momento clave para tu video. Entender que Zapata no solo peleó con rifles, sino con ideales profundos, y ese choque entre idealismo campesino y poder central es lo que da la fuerza de su historia. En resumen, Emiliano Zapata nació en 1879 en un pueblo de Morelos, creció viendo la injusticia de los latifundios, se hizo líder campesino y en la revolución tomó las armas por la tierra de su gente. Formuló el Plan de Ayala, creó un ejército campesino, implementó reformas locales agrarias, exigió tierra y libertad, y luchó contra gobiernos que preferían conservar el orden que transformar la estructura social. Aunque fue emboscado y asesinado en 1919, su legado perdura. Movimientos sociales lo evocan, la reforma agraria mexicana le debe mucho, y su figura inspira justicia social hasta hoy. Lo que aprendemos de su lucha es que no basta con cambiar un presidente. Hay que cambiar quién posee la tierra, quién manda en los pueblos, quién decide el destino del que labra la tierra.